Por este tema de las falsas denuncias por violencia de género. Aquí hay hombres que son acusados por delitos que no han cometido y hay muchas pruebas a favor de estos hombres que no han sido valoradas por el ministerio que tenemos acá. Cuando las mujeres empiezan a romper el silencio, a contar las violencias que han sufrido, en lugar de preguntarnos por ellas, por cómo esa violencia sexual ha afectado a tantas mujeres, haya tanta gente solamente preocupada por cómo esa ruptura del silencio está afectando a los hombres. ¿En serio? ¿En qué les afecta? ¿En que se acaba la impunidad de los agresores? Las denuncias falsas. Hoy me ha dado por investigar acerca de esta temática porque desde hace ya un par de añitos por lo menos que la llevo escuchando en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, así que vamos a ver un poco por dentro, al menos a grandes rasgos, qué es lo que hay dentro de la temática de las denuncias falsas, sobre todo que tienen muchísima relevancia dentro de lo que es la materia de género. Así que como siempre empecemos dando la definición exacta del tema que vamos a tratar, para que no hayan falsas interpretaciones. Y es que una denuncia falsa es ni más ni menos que una denuncia, no una acusación que hace una persona a otra, sabiendo esta misma que son falsas. Sea verdadera o falsa, una vez se presenta una denuncia, empieza un proceso judicial en el cual se recurre a testigos, a pruebas o incluso testimonios de los propios implicados, del acusado y del que acusa. Y en ocasiones estas denuncias falsas llegan muy lejos, ya sea por una no muy excelente labor del sistema judicial, o simplemente porque la persona que presenta esa prueba tiene los cabos muy bien atados para que se pueda llegar a la otra persona a sufrir una condena, o simplemente, como tercera opción por ejemplo, es que la persona atacada carezca de recursos para poder defenderse. He intentado buscar datos generales sobre materia de denuncia falsa, pero es que no encuentro nada, me ha sido imposible. Solo encuentro tanto en medios oficiales como en no oficiales todas las que tienen que ver con el apartado de género. Así que lo que vamos a hacer es centrarnos en este apartado, ya que carezco de información sobre otros ámbitos donde también hay denuncias falsas. Así que empecemos por esta tabla de aquí, donde se puede ver el número de condenados por violencia de género cada año y cuáles de estas denuncias están oficialmente contempladas como falsas, que como podemos ver son relativamente pocas. Sin embargo, y como veremos a continuación, pese a que sean pocas, no significa que no puedan destrozar algunas vidas. Casos reales de denuncias falsas. Empecemos por un caso fuera de España, pero que es uno de los más famosos. Brian Banks nació en julio de 1985 en California, Estados Unidos. Desde pequeño siempre le gustaron los deportes y en la secundaria se unió al equipo de fútbol americano de su colegio, destacando entre todos sus compañeros. A los pocos años y durante su adolescencia resaltó como una de las jóvenes estrellas que podría llegar a jugar en la NFL, la liga profesional de Estados Unidos. Brian estaba muy cerca de cumplir su sueño, hasta que en 2002, que él tenía 16 años, una compañera de clase lo denunció falsamente por abuso. Y ahí es cuando acaba siendo condenado y encarcelado. A lo que 10 años después su compañera acabaría declarando y admitiendo que lo denunció falsamente y que fue cuando a Brian se lo liberó y emprendió diferentes acciones masivas para luchar contra las denuncias falsas. Este caso es completamente desgarrador, ya que fuera de lo que es la propia condena y todo lo que tuvo que pasar, que no es poco, nos encontramos con el gran hándicap de haber perdido la oportunidad de cumplir un gran sueño, una de tus grandes metas, en este caso desde pequeño prácticamente, que creo, bajo mi punto de vista personal, que es lo más doloroso. Y es que pensemos que las denuncias falsas, pese a ser pocas, que ahora veremos cómo de pocas son realmente, son delitos muy graves porque al fin y al cabo está el gobierno, el poder judicial, la defensa nacional como cómplice del que está haciendo el delito y por ende son los que suministran el castigo, en este caso a la víctima. Que visto este primer caso algo más detallado y que se salió bastante de madre, tenemos otros casos, por ejemplo aquí en territorio nacional en España, uno que pasó hace relativamente poco. Y es que el protagonista de esta historia es Iván Aguilar, el cual en 2023 una joven de 17 años pidió ayuda desde la ventana de un piso de La Coruña. Allí se presentaron dos agentes de la Policía Nacional a los que manifestó que desde el día anterior quería abandonar el domicilio en el que vivía con su novio, es decir, Iván Aguilar, pero que este no se lo permitía, que le había sujetado del cuello y le había amenazado diciéndole que la iba a llevar a un club, la iba a poner a trabajar allí y que podía mandar unos amigos para ayudar a su hermana o que lo haría él mismo, además de que ella aseguró que él abusó de ella la noche anterior. La chica puso una denuncia y la sentencia que se quiso poner sobre el acusado fueron de 8 años de prisión y 25 años de prohibición de trabajar en cualquier actividad u oficio que conllevase trato regular
con menores, además de una orden de alejamiento de 500 metros en línea recta con la supuesta víctima. Pero al final en la sentencia se acabó descubriendo que los hechos expuestos en la denuncia y el del día del juicio eran diferentes, y esto al final hizo que la chica admitiese que todo era mentira, y que todo esto era producto de que él quería acabar con la relación con ella, y esto la tenía bastante molesta. Cabe resaltar que esto no es lo habitual, es decir, cuando se presenta una denuncia por regla general suele ser verdad y suele ser una víctima real de algún tipo de delito, abuso, ya sea en apartado de género o en el que sea. De normal suele ser cierto, pero no tenemos que olvidarnos de que este tipo de casos existen. Es más, hay tan pocas denuncias, al menos en lo que se refiere al apartado de género, no materia de género, que estamos hablando de que en datos oficiales es solo el 0,01% de las denuncias. ¿No? ¿Cuántas denuncias son falsas realmente? Hace unos años salió por fuente oficial del gobierno de España un dato que demostraba, que acreditaba la ridícula cantidad de denuncias falsas que habían en comparación a las denuncias que sí que eran reales. Y ese dato es el famoso 0,01% de las denuncias son falsas. Volviendo a la tabla de antes, como vemos, son realmente pocas y representan una minoría aplastante. Eso sí, este realmente es un dato trampa. Es decir, no se puede saber a ciencia cierta cuáles de todas las denuncias que se han puesto en materia de género o la que sea son falsas al 100%. ¿Y esto por qué es? Pues por varias razones. La primera de ellas es que para que una denuncia falsa se oficialice, es decir, y salgan los datos oficiales como que esa denuncia fue falsa, hay que pasar un proceso judicial extra al que se pasa ya de por sí por la propia acusación principal para que esto se pueda tramitar y oficializar. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque no se puede añadir a la lista de las denuncias falsas oficiales algo que no esté ya acreditado como un delito por denuncia falsa. Y para que se pueda condenar a alguien por algún delito hay que abrir un proceso judicial nuevo. Y esto deja como resultado que pese a que todos los jueces y todos los implicados en un delito hayan visto cómo realmente esa denuncia sea falsa y todos lo sepan, si no se abre ese nuevo proceso judicial, nunca figurará oficialmente como denuncia falsa, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál es el impedimento para abrir ese nuevo proceso judicial y que sí que se le imponga una sanción a esa persona que ha hecho la denuncia falsa? Pues esto tiene una sencilla respuesta. Y esto simplemente es porque en este caso los hombres que son denunciados falsamente, una vez ganan el juicio y entonces en ese sentido ya quedan como impunes, el empezar ese nuevo proceso judicial conlleva gastos económicos bastante altos en abogados y en muchas otras cosas, y también un desgaste psicológico bastante alto. Otra vez, después de haber salido de todo esto y haber tenido que demostrar que me tengo que meter otra vez en otro proceso judicial simplemente para que le caiga a esta tía la condena que se merece. Y es por ello que muchos acaban por no involucrarse y entonces el caso se queda archivado. Y es que una cosa que yo no sabía es que únicamente el 13% de las denuncias en materia de género acaban en condena. Y por ende el otro 87% son casos o archivados o donde el acusado termina absuelto. Y para ser más específicos, de ese 87% que no acaban en condena, casi el 45% son casos que se archivan directamente por falta de indicios. Eso sí, esto no significa ni mucho menos que todos esos casos archivados y tal sean unilateralmente denuncias falsas. Como persona que ha vivido de cerca un proceso judicial de esta índole porque una persona cercana le pasó como víctima real, he de decir que el proceso judicial es muy torpe, es muy lento y muchas veces pues no hay suficientes pruebas, lo archivamos y ponen en peligro a muchas víctimas reales. Entonces, como conclusión de este apartado, podríamos decir que, al menos bajo mi punto de vista, creo que la gran mayoría de denuncias sí que serán verdaderas, serán reales, pero que no hay que descartar que simplemente sea ese 0,01% de denuncias falsas, que son bastantes más. Lo que pasa es que no se acaba llegando a ese posterior proceso judicial para oficializar la denuncia falsa. ¿Cuál debería ser la pena por denunciar falsamente? En España el delito por violinización, ¿vale? Violín, ¿vale? Bueno, ya me entendéis, no puedo decir la palabra porque si no YouTube me tira el vídeo. Entonces, ese delito no son de 6 a 12 años de prisión aquí en España. Pero por otro lado, en caso de que se oficialice un delito por denuncia falsa, estaríamos hablando de 6 a 12 meses de multa. Es decir, ni siquiera la persona entraría en prisión, sino que tendría
ese periodo de multa. Esto yo personalmente no sabía lo que era, así que me he informado y básicamente lo que es que depende del tiempo que sea la multa, va a días multa. Es decir, cada día tiene una especie de sanción. Vamos a decir que cada día son 2 euros de sanción. Esto variará en función de la situación económica de la persona, de sus ingresos, de lo que haya cometido. Esto lo estipula el juez. Si tenemos 2 días, o sea, 2 euros por cada día, y son 180 días, ¿no? Medio año, 6 meses, más o menos, aproximadamente, estaríamos hablando de que serían 360 euros de multa. Así que por lo que podemos comparar y contrastar, son 2 condenas completamente diferentes. Y claro, aquí cualquier persona podría argumentar que estar de 6 a 12 años en prisión no es equiparable a sufrir una violinización. Pero claro, esto al fin y al cabo queda a valoración subjetiva de cada persona. Habrá gente que le parecerá peor una cosa y gente que le parecerá peor otra. Entonces, en vez de centrarnos en algo que es tan subjetivo, deberíamos de centrarnos en si esos 6 a 12 meses de multa son lo suficiente como para ser un obstáculo, algo a tener en cuenta y realmente un riesgo muy, muy elevado para que haya gente que se lo piense 2 veces antes de denunciar falsamente a otra. Claro, porque pensemos que una persona que tiene como único impedimento que si denuncia falsamente y si se llega a oficializar la denuncia falsa, porque como hemos visto en la gran mayoría de casos no es así, ¿qué puedo estar pagando? ¿2.000 pavos de multa? Bueno, 2.000 pavos. Es que lo que gana es mucho mayor. Lo que gana es intentar meter a una persona que por cualquier razón quiere meterla en la cárcel, pues la puedo meter de 6 a 12 años en prisión. No es lo mismo, no es equiparable. Y aquí podríamos hablar de varias formas de solucionar esta problemática. Una de ellas es que la persona que denuncia a otra, en caso de que se oficialice como falsa, deba cumplir la condena que en un primer lugar cumpliría la persona que ha acusado en caso de esa ser realmente la que ha provocado el delito. Es decir, que si yo denuncio a alguien por abuso, que si eso al final es una denuncia falsa, pues que yo me tenga que comer esos 6 a 12 años de prisión. Esto creo que ya disminuiría bastante el número de denuncias falsas simplemente porque nadie querría pasar por una condena tan larga y tan grave, no pronunciada, simplemente por intentar meter a la otra persona en la cárcel. Hay mucho riesgo. Y otra que comenta Juan Ramón Rayo en el libro de Liberalismo es que la persona que ha sido denunciada falsamente debería tener el derecho a elegir entre una compensación económica y también un castigo para la persona que le ha intentado, pues eso, meter en la cárcel falsamente. De forma que si por ejemplo la sentencia dice que tú estás condenado a 8 años de prisión y a los 5 que llevas ya cumplidos se descubre que la denuncia era falsa, pues que tú tengas el poder de cargar contra la persona que te denunció, eligiendo entre una recompensación económica o que se le castigue a esa persona en función de los daños causados a la víctima. Esto obviamente lo estipularía un juez y le daría a la persona que ha sufrido esos 5 años de prisión las 2 opciones, pero eso, basadas en los daños causados. Esa persona 5 años en prisión tenía un negocio, ha tenido que cerrar, no ha generado ingresos, todo eso se acumula tanto a lo que la otra persona tendrá que cumplir como condena, como también si elige la recompensa económica, el dinero acaba aumentando mucho, que es todo lo que le debe a la persona implicada que al final ha causado esos 5 años de prisión. Déjame aquí abajo en los comentarios cuáles serían las medidas que tú implementarías para reducir el número de denuncias falsas, imponiendo algún castigo más severo para estas personas. Conclusión. Como conclusión me gustaría recapitular y añadir cierta información de la que hemos estado viendo durante el vídeo para hacer como este split final. En primer lugar, mencionar y recalcar que si al final se llega a salir adelante una denuncia falsa, es algo bastante grave. Simplemente piensa que mañana entrarías en la cárcel porque alguien ha decidido denunciarte falsamente. Es bastante duro. En segundo lugar, pienso, como ya he dejado caer antes, que me parece completamente absurda la condena que tiene una persona que ha realizado una denuncia falsa. Y encima también teniendo en cuenta lo difícil que es que se oficialice y que por ende haya un delito y por ende también una condena para la persona que ha hecho la denuncia falsa. Creo que no supone ninguna amenaza ni le temblaría el pulso a nadie a la hora de realizar una denuncia falsa. En tercer lugar, mencionar algo que no he dicho y es que la presunción de inocencia en hombres en este apartado, en denuncias falsas, no existe, ya que a la víctima se la cree, pero se la cree de forma que al hombre lo meten en el calabozo, nada más se presenta la denuncia sin haber tenido ninguna prueba de nada. Esto no tiene sentido por varias razones. La primera es porque ya la justicia estaría cargando contra una persona que perfectamente podría ser inocente. Y en segundo lugar también porque al fin y al cabo, si estamos hablando de una denuncia real y metemos en el calabozo al delincuente de verdad, como hemos visto, la gran mayoría de denuncias acaban luego
archivadas por falta de pruebas, por falta de esto, de lo otro, de que no me apetece porque soy funcionario. Bueno, entonces claro, acaban entre unas cosas y otras dándole una razón más para que sea más emocional la persona que ha cometido el delito y pueda cargar con una mayor venganza a la víctima y quede aún más desprotegida. Y por último, y para acabar esta conclusión, pienso particularmente que sí que deberíamos de creer a las víctimas, a los que presentan la denuncia, sea en género o sea en lo que sea, ya que a nivel porcentual hemos visto que a nivel general suelen ser la gran mayoría de denuncias, las que son reales. Pero eso no quita que tengamos y podamos ser críticos con las personas que presentan una denuncia y no siempre desacreditar a la persona acusada y sentenciarla como 100% culpable, ya que si no, inconscientemente seríamos una parte, una pieza más del engranaje de un delito asistido por la justicia y por el poder judicial. Ya sabes que si tienes algún otro punto de vista o alguna otra reflexión me la puedes dejar aquí abajo en comentarios y recuerda suscribirte al canal para ver otras investigaciones más en materia de interés general. Nos vemos en el próximo vídeo.